al tema de la evaluación. ¿Por qué modificar la manera de evaluar? Primero, he puesto, primero, ¿no? Porque como os decía, me parece que es lo primero que deberíamos modificar en el sentido de hacer una innovación. En primer lugar, porque lo que tenemos que evaluar, en realidad, cuando hablamos de competencias, son los problemas fundamentales que tendrán que enfrentar nuestros alumnos. En la enseñanza obligatoria yo creo que lo que estamos formando son futuros ciudadanos. Y la pregunta es, ¿qué problemas fundamentales debe enfrentar un ciudadano? A mí eso me parece fundamental. Es decir, me parece fundamental que primero identifiquemos qué problemas, en base a qué problemas vamos a formar a este estudiante. Los problemas no son tantos, pueden ser bastante finitos, bastante... Yo diría, por ejemplo, a mí me parece que un ciudadano en la enseñanza obligatoria debería saber entender un telediario o un periódico. En nuestro país esto no es fácil, porque depende del periódico que cojas, pues como sabemos, la información puede ser muy contradictoria. Pero aún así debería al menos entender cada uno de esos periódicos y por qué una misma noticia es tratada de diferentes maneras. En todo caso, a mí me parece que ese sería un buen objetivo. Un estudiante cuando termine debe entender un telediario, el que sea, la máxima parte de la información de ese telediario. ¿Qué hay que enseñarle de matemáticas? ¿Qué hay que enseñarle de idiomas? ¿Qué hay que enseñarle de sociales, de naturales? Para mí esa es la cuestión. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar si entiende un telediario. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues utilizando telediarios. ¿Y cómo voy a enseñarle? Cada materia debería enseñar la parte que corresponda para que el alumno sea capaz de hacer eso. Por tanto, como veis, yo iría un poco hacia atrás. Primero, identificaría qué problemas tiene un ciudadano y que debe aprender a resolver. Y a partir de eso, ver qué debo enseñarle para que sea capaz de hacer eso. Por lo tanto, bueno, en general, como os decía, por lo tanto, en los diferentes niveles educativos, sobre todo debo insistir en esos problemas típicos, los más frecuentes, pero también en algunos problemas emergentes. Claro, nosotros ya prevemos que en el futuro nuestros estudiantes deben estar preparados para otros problemas emergentes que están apareciendo, ¿no? El calentamiento global, la inmigración, la violencia en las aulas, sexismo, bullying, nos hablará también luego la doctora Ortega. Nuevos, buscar en Internet, tema fundamental. Nuestros estudiantes, como decía un amigo mío, más que navegar, muchas veces naufragan, ¿no? en Internet, porque van a buscar al Google y luego se quedan con las 2 o 3 primeras informaciones, que siempre son las más comerciales y a menudo las menos rigurosas. No saben buscar en Internet y hay que enseñarles. Hay que darles criterios para saber cuándo seleccionar una información u otra. Estos son problemas emergentes que deberemos enseñar. En la enseñanza profesional igual. En realidad, yo siempre digo, bueno, es que, por ejemplo, en la universidad, un dentista, ¿a qué dedica su tiempo profesional? Pues en un tanto por ciento muy elevado se dedica a arreglar caries y a hacer endodoncias. Estos son problemas prototípicos, típicos. Esos los tiene que saber hacer muy bien. Luego hay problemas emergentes y exóticos, pero esos son mínimos. Yo que trabajo con psicólogos escolares, bueno, hemos hecho una lista de 10 problemas típicos que tienen los psicólogos escolares. Hay 10. Durante el año se dedican a 10 sobre todo. Luego hay otros, muchos más. Pero esos 10, yo como profesor los tengo que garantizar. La idea es, por lo tanto, identificar esos problemas que debe saber todo ciudadano, fundamentales, típicos, los emergentes, y enseñar a partir de eso, y evaluar. La segunda idea de por qué primero la evaluación es porque la evaluación tiene efectos retroactivos sobre el aprendizaje. Es decir, hay una máxima que dice, dime cómo evalúas a tus alumnos y te diré cómo aprenden. Si cambias la evaluación, cambias la forma en que los alumnos aprenden. De nuevo me refiero al ejemplo que ponía ayer el doctor Pérez, ¿no? Es decir, claro, ¿por qué empollan antes de los exámenes? Hombre, porque les evaluamos para que empollen. Si cambiamos la evaluación, seguramente cambiará la forma de aprender. Por lo tanto, es fundamental cambiar la evaluación, pero además es fundamental explicarles a los alumnos cuál es la magnitud de la tragedia. Explicarles a los alumnos, oye, te voy a pedir esto y así. Y eso implica este tipo de esfuerzo y este tipo de estudio y no este otro. Que lo tenga muy claro. Porque lo que quiero es que apruebes, lo cual quiere decir que aprendes. Pero aprender, en mi caso, significará esto. Por tanto, muy claro desde el principio, ¿verdad? En tercer lugar, porque la evaluación influye también en la enseñanza.
Claro, si tú cambias la evaluación y haces una evaluación formativa, luego hablaremos de un poco una evaluación más auténtica, más compleja, en parte, más abierta, le tienes que enseñar a este alumno a enfrentarse a esa evaluación. Y eso te obliga a cambiar la forma en que enseñas. Lo que no vale, y además es una de las cosas que más molestan a los estudiantes, es que el profesor enseña un nivel o de una manera y luego le evalúe de otra. Por lo tanto, deberemos ajustar la forma en que enseñamos a esa evaluación. Por eso es tan importante cambiar la evaluación, porque luego el profesor tiene que enseñar de otra manera y cambiar la forma para responder a esa forma de evaluar. Finalmente, porque además la evaluación ofrece unos indicadores de mejora, unas señales de cuándo el alumno está aprendiendo en la dirección que esperas, fundamentales, al menos en un doble sentido. En el sentido de que proporciona al profesor feedback de cómo van las cosas. Si tú estás evaluando de una forma más continua, más formativa, te das cuenta de si el alumno va en el sentido que esperas. Por ejemplo, si el alumno está aprendiendo lo necesario para entender un telediario. Por lo tanto, puedes introducir cambios. Pero además, le estás dando al alumno indicadores para que él se autoevalúe. Le estás diciendo al alumno, mira, para saber si vas bien, si estás interpretando bien, pues no sé, lo que dice el hombre o la mujer del tiempo, ¿no? En el telediario, tienes que tener en cuenta esto y esto y esto. Para decidir si el fin de semana vas a salir o no a la playa, debes tener en cuenta esto y esto. Y debes contrastar de esta manera. Por tanto, ofrece indicadores tanto para mejorar tu enseñanza como para que el alumno interiorice formas de autoevaluación que le permitan autoevaluar y autorregular su aprendizaje. Por eso es tan importante la evaluación, ¿verdad?